días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un placer compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que me acompañen en una oración ahí donde están, nada más inclinen sus rostros, por favor. Señor y Padre Celestial, tú que eres todopoderoso, Señor, te damos toda la honra y la gloria, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos venir aquí a reunirnos como familia, Señor, y a recibir de tu palabra. Toma el control, Señor, de esta reflexión, de esta enseñanza, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias a los pastores también por permitirme dar la enseñanza de hoy. Hermanos, vamos a hablar en esta mañana y el próximo domingo también del libro de Filipenses, esta carta tan bonita del hermano apóstol Pablo. Y bueno, esta carta, vamos a hablar primero un poquito del trasfondo. Quisiera que me pusieran el mapa en la pantalla. Vamos a hablar brevemente de esto. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Esta fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa. Y esto fue alrededor del año 49-50 después de Cristo. Varias cositas que tenemos que saber de esta iglesia es que esta iglesia le ayudaba a Pablo económicamente y que también le mandó una ayuda mientras estaba encarcelado, en prisión. Entonces el hermano Pablo escribe esta carta básicamente por dos razones. Bueno, como dije, lo escribe desde la prisión. Se cree que en Roma, que era donde estaba Pablo encarcelado en ese momento. Y bueno, le escribe esta carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, como viene en el versículo, capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? Por dos razones. Los filipenses estaban preocupados por la condición de Pablo en ese momento, por el encarcelamiento de él. Es por esto que envían desde Filipos hasta Roma a Epafrodito. Le envían, bueno, aparte que lo envían para servirle mientras él está en la prisión, le envían también una ayuda, un regalo, básicamente. Y también Pablo estaba un poco preocupado porque habían problemas en la iglesia. Habían problemas de persecución, como vemos en el capítulo 1, versículo 27 al 30. Se estaban dando también falsas doctrinas, no estaban tan arraigadas todavía, pero habían intentos de meter falsas doctrinas en ese momento. Y se estaban dando también conflictos de egocentrismo, falta de amor y de unidad. Vamos a desarrollar un poquito estos temas. Quisiera tal vez que alguien me ayude a leer un pequeño pasaje. ¿Quién me puede ayudar a leer un pasaje? Tal vez Elizabeth, ¿sí? Ayúdeme por favor con el primero, capítulo 1, versículo 1 de Filipenses, por favor. Versículo 1. Dice así la palabra: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesucristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias. No sé si han notado algo particular en esta carta de Filipenses, y es que a diferencia de todas las demás cartas que escribe Pablo, aquí él no hace mención de su condición de apóstol, de su autoridad como apóstol. En las demás cartas, ya sea en la salutación o en el desarrollo de la carta, él se menciona a sí mismo como apóstol. Esta carta es particularmente diferente porque no lo hace, sino que se habla a él mismo como siervo. Y esto lo hace haciendo una anticipación a la referencia que va a hacer después en el capítulo 2 a el ejemplo de Jesucristo como siervo. Entonces es algo importante de mencionar, de que Pablo no se hace mencionar como apóstol, sino como siervo en esta carta en particular. Bueno, continuando con el capítulo 1, viene luego la sección de oración, donde Pablo empieza a orar por estos creyentes que están en Filipos, y ora pidiendo dos cosas. Primero, para que perseveren en la fe y en la unidad como parte del cuerpo de Jesucristo. Dice ahí más adelante, irreprochables en el día de Cristo. Y esto es una referencia, por supuesto, a un llamado a la unidad y a la humildad. Y también para que den gracias y alabanzas a Dios.
Es importante también tomar en cuenta que cuando Pablo escribió esta carta, como ya mencionamos, estaba en la cárcel, estaba en prisión y estaba sufriendo. Él se encontraba bajo una enorme tribulación y es posible que él estuviera pensando que estas eran tal vez las últimas palabras que él iba a dirigir hacia los hermanos en Filipos. Esta iglesia estaba, por lo que leemos en Filipenses, es que estaba muy cerca del corazón de Pablo, ¿verdad? Él sentía un amor muy entrañable por ellos, por la ayuda que le daban, ¿verdad? Por la preocupación que ellos tenían por él. Entonces, Pablo les expresa un profundo cariño, pensando que tal vez estas son las últimas palabras que les va a dirigir. Es un agradecimiento por el apoyo que le brindaron y vemos aquí el profundo amor que él profesaba por ellos. Vamos a leer por favor en el capítulo 1, el versículo 7 y 8. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí podemos ver que Pablo sentía un profundo amor por ellos. Y bueno, también es importante señalar que a pesar de que Pablo estaba sufriendo durante su encarcelamiento, vemos que él estaba perseverando, ¿verdad? No se estaba dejando llevar por las circunstancias, y esto no es porque se resignó a esa condición, ni tampoco porque estaba negando su sufrimiento, sino porque encontró razones para estar gozoso a pesar del sufrimiento. Más adelante Pablo les hace saber cómo las circunstancias que le estaban sucediendo más bien estaban ayudando en la propagación del Evangelio, al contrario de lo que tal vez ellos pudieron haber estado esperando. Es importante ver cómo siempre el apóstol ve la vida como una oportunidad para el progreso del Evangelio y como una experiencia de bendición para quienes lo reciben. Yo lo veo, no sé, ¿han escuchado ese ejemplo? Estoy seguro que sí, del vaso por la mitad. Hay personas que lo ven medio vacío y otros que lo ven medio lleno. Estoy seguro que Pablo es de estos que ven el vaso medio lleno. A partir del versículo 21, Pablo se muestra como un verdadero líder que es puesto a prueba bajo fuego y aún así experimenta gozo. Es un verdadero ejemplo de cómo resistir llevando la causa de Cristo y no siendo derrotado por las circunstancias. Amén. Vamos a leer el versículo 21 del capítulo 1, por favor, que es uno de los tal vez más importantes en este capítulo. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí Pablo nos hace saber la encrucijada en que se encontraba, ¿verdad? A pesar de que él sabe que su muerte puede estar cerca, ¿verdad? Por todas las circunstancias que estaba atravesando. Y a pesar de que sabe que ya está cerca su muerte, está más bien gozoso, sabiendo que va a estar en presencia del Señor. Pero al mismo tiempo se da cuenta que quedándose aquí en la carne va a ser de provecho para el Evangelio y para el reino de Dios, para propagar lo que es el Evangelio. Vamos a quisiera leer nuevamente el 21, del 21 al 25. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Por qué dice para vuestro provecho? Porque inmediatamente Pablo empieza a exhortarles cómo se espera que sea su manera de comportarse, haciendo un llamado a la unidad, a estar firmes en un mismo espíritu. Leemos por favor el versículo 27 del capítulo 1. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que
o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando Pablo nos llama a la unidad, a un mismo sentir, no se refiere a que los filipenses todos piensen exactamente lo mismo, a que todos tengan la misma opinión sobre un asunto en específico. Esto más bien podría causar división en la iglesia. La expresión se centra en una actitud. Es un llamado para que la iglesia se centre en lo que tenemos en común en Cristo y su relación unida con Él. Las diferencias entre nosotros los cristianos se podrían eliminar cuando todos nosotros tenemos un mismo sentir en el Señor. A partir del capítulo 2 continúa su llamamiento a este tema de la unidad. Quisiera leer el capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Capítulo 2 inicia con una serie de sís. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, etc. Estos sís no se deben interpretar como si Pablo tuviera alguna duda del sentimiento de ellos. Él no está diciendo, si es que acaso ustedes tuvieran algún estímulo en Cristo, y estoy dudando que lo tengan. No, él más bien está haciendo, es una manera de decir con fuerza de que está seguro de esta situación. Ya que tienes ánimo en Cristo, ya que tienes consuelo proporcionado por el amor, puesto que tienes comunión con el Espíritu y puesto que tienes afecto y misericordia, completad mi gozo. Es importante también que él hace un llamado a que nada de lo que hagamos, y digo hagamos porque por supuesto que esta exhortación es aplicable también para la comunidad cristiana del Faro, de que lo que hagamos no sea por contienda, ni para nuestra propia gloria. Es un llamado a la humildad, a no sentirnos más que otros, a que estimemos a los demás superiores y a que no busquemos nuestro beneficio, sino el de nuestro prójimo. A partir del capítulo, en el capítulo 2, a partir del versículo 5, es donde el apóstol se enfoca en el llamado a la unidad, en humildad, usando el ejemplo de humildad de Jesucristo. En ninguna otra parte se presenta el sentir de Jesucristo como en Filipenses. Nosotros como cristianos tenemos a Jesús como nuestro modelo a seguir. Pienso yo, eso debería ser el anhelo de cada uno, por lo menos el mío como varón. Tenemos a Jesús como nuestro modelo a seguir. Deberíamos imitarlo en todo, en su amor, en su servicio, pero también debemos imitarlo en su humildad. ¿Y cómo demostró él esa humildad? A no tener a menos, dejar su gloria para venir a este mundo. Es la mayor demostración en la historia del universo de amor. El Señor Todopoderoso no tenía que hacerlo. El Señor Todopoderoso se humilló y marchó a la muerte por mí y por ustedes. Es uno de los pasajes más hermosos, quisiera leerlo. Permiso. Capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muy hermoso ese versículo, sin duda. Y quisiera recalcar dos versículos de estos que leí. El versículo 6 y más adelante el versículo 9. El versículo 6 dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A cuántas cosas, hermanos, estamos aferrados que nos evitan ser humildes? ¿Cuántas cosas nos evitan? Estamos tan apegadas a ellas que nos evitan ser humildes. Tal vez nuestra posición en el trabajo, lo que sabemos, lo que hemos aprendido, el conocimiento, qué sé yo, el grado académico, el sentirnos más que los demás a veces. Esas cosas, si las tenemos arraigadas en nuestro corazón, nos van a evitar llegar a ser humildes. Y ese es el llamado que nos hace Pablo, poniendo a Jesús como ejemplo. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, no se aferró a su condición de deidad, más bien se humilló a sí mismo por obediencia y por amor para salvarnos a nosotros. ¿Qué ejemplos podemos dar de unidad y de humildad que se puedan aplicar ahorita? En nuestra familia, sirviéndoles a los demás, no esperando que nos sirvan. En la iglesia, un ejemplo de unidad, no pagando mal por mal, procurando siendo pacificadores, en vez de crear conflictos, no estar actuando a la defensiva siempre. Y no sé si alguien me podría brindar algún ejemplo de cómo ser unido, cómo mostrar unidad en la iglesia, o cómo ser humilde. ¿Alguien que quisiera compartir algún ejemplo? Bueno, es para ponernos a pensar en eso, cómo podemos aplicar este ejemplo de humildad y de unidad. Siendo solidarios, correcto, gracias. Sí. Me viene a la mente también cuando tenemos aquí la canasta donde recogemos víveres, ¿verdad? Eso es ser una iglesia unida, ¿verdad? Solidarios con los hermanos que tal vez estén atravesando alguna necesidad. Es un ejemplo también. Gracias. Y bueno, luego a partir del versículo 9, y este es bastante importante, se habla de la exaltación de Cristo después de su sufrimiento. El hecho de que la exaltación se produzca después del sufrimiento no debemos pasarlo por alto. Si en ese momento hubieran personas que estuvieran sugiriéndole a los filipenses que el evangelio, que la vida cristiana era light, era una vida triunfante todo el tiempo, que no iba a haber sufrimiento, Pablo les está dando otro mensaje, que no es así. Él sostiene que Cristo mismo sufrió primero y luego fue exaltado. Los filipenses debían primero sufrir y luego ser exaltados. Primero sufrir, lo vemos en el capítulo 1, versículo 29, y luego ser exaltados en el capítulo 3, versículo 20. Este es el orden divino y no lo podemos cambiar, ni para ellos ni para nosotros. Es en la consumación donde tendremos victoria sobre el sufrimiento. Nuestra victoria, hermanos, espera en el cielo, sin importar el sufrimiento que tengamos acá. No sé si recuerdan el domingo pasado que predicó este señor que admiro mucho, Juan Kessler. Él lo mencionó, dijo: la vida aquí es una preparación para la gloria que viene. Si leemos en Romanos 8:18, que lo citó él el domingo pasado, Romanos 8:18.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quisiera hacerles una ilustración. Esta la tomé prestada de un pastor norteamericano, se llama Francis Chan, y me pareció muy apropiada para esta mañana. Vamos a imaginarnos que esta cuerda llega hasta ahí, pero vamos a imaginarnos que no termina, que es infinita, ¿ok? Vamos a imaginarnos que esta cuerda es nuestra vida, ¿ok? Este pedacito que está aquí en rojo es nuestros años de vida en la tierra, y esto de acá es la vida eterna, ¿ok? Así muy larga. Podemos comparar este ratito que estamos aquí con esto. Podemos sufrir, podemos pasar penas, pero lo que nos espera aquí, hermanos, es en presencia del Señor. Depende de lo que hagamos acá, si es para bendición o condenación. A veces nos preocupamos por esto. A veces nos preocupamos de que vamos a ahorrar para disfrutar este pedacito de aquí al final de nuestra vida. Hay gente que solo se preocupa por esto. Debemos preocuparnos por esto, hermanos. Esto es donde viene nuestra recompensa. Y estoy seguro que todos nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón vamos a disfrutar de esto. Amén. Y bueno, en resumen, yo solo voy a tocar los que es versículos 1 y 2. Nuestro hermano Abraham va a tocar lo que es el versículo 3 y 4 el próximo domingo. Y para recapitular un poco, en estos dos primeros capítulos del libro de Filipenses, Pablo nos habla sobre el deseo que él tiene de que esta iglesia cultive la unidad. Agradece también a los filipenses por su participación en el Evangelio y les hace saber el profundo amor que él siente por ellos. También comenta sus circunstancias, lo que está pasando en este momento y cómo él está respondiendo a estas circunstancias. Se convierte también, al hacerles saber estas circunstancias que le está pasando y cómo está respondiendo a estas circunstancias, un ejemplo, es un modelo para los filipenses de cómo tratar con aquellos, no solo que están pasando dificultades, sino también si alguien está tratando de causar división o desunión en la iglesia. La humildad de Pablo y la confianza que él tiene en Dios resplandece en esta carta. Insta a los filipenses a obedecer y a buscar la unidad, a no estarse quejando, sino que a ser puros e irreprensibles, hijos de Dios sin mancha en un mundo depravado, así lo menciona él. Pero lo más importante de por lo menos estos dos capítulos es que Pablo dirige su atención al poderoso ejemplo de Cristo, un ejemplo de humildad, de servicio, un ejemplo vigente hoy en día y por supuesto aplicable para nuestra iglesia también. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga.